Mientras sigue cumpliendo con su servicio militar, Jimin sorprendió a ARMY apareciendo de la nada en Weverse, esa plataforma donde los chicos de BTS a veces dejan mensajes o responden a fans. Aunque está en una etapa bastante demandante y con muchas restricciones por ser soldado, se tomó el tiempo para conectarse con sus seguidores y compartir un pedacito de sí mismo. Eso, como era de esperarse, hizo que ARMY estallara de emoción. Su manera de hablar, tan cálida y cercana, hizo que todo se sintiera súper especial y emotivo, como si estuviera dando un abrazo virtual. Todo empezó con Jin, el mayor del grupo, que le dejó un mensaje diciendo: «Oi, women, ¿cómo estás?». Jimin no tardó en contestar con una frase que a muchos les llegó directo al corazón: «Realmente estoy haciendo lo mejor que puedo». Una respuesta corta pero poderosa que muestra que a pesar de todo, él está dando lo mejor de sí. Esa sinceridad fue suficiente para hacer llorar a más de uno. Después, una fan curiosa le preguntó si se había teñido el cabello y Jimin, fiel a su estilo juguetón, le respondió algo como: «Primero, ¿no deberíamos salir y dejarlo crecer? Jeje». Así, con ese toque gracioso y encantador que siempre lo ha caracterizado. Luego, otra fan dijo que no podía esperar a ver la cara de Jimin, acompañando el mensaje con un emoji llorando. Él simplemente respondió con varios emojis iguales. «¿Ah?» Como si también extrañara a ARMY tanto como ARMY lo extraña a él. Entre tanto mensaje, también hubo uno que decía: «Jimina, vuelve pronto. Estoy envejeciendo mientras los espero». Y él, con ese humorcito que lo hace tan especial, contestó: «Vamos juntos». Como si estuviera diciendo que están envejeciendo juntos, que no están solos en la espera. Fue una respuesta que hizo reír y al mismo tiempo calentó el corazón de quienes lo leyeron. Y ahí vino uno de los momentos más comentados. Una fan preguntó si Jungkook estaba con él, y Jimin simplemente dijo: «Sí, así es». Esa pequeña frase hizo llorar a muchas personas, porque fue como una confirmación de que, incluso en el servicio militar, los miembros de BTS se siguen acompañando, cuidando y manteniéndose cerca. Saber que están juntos, que no están solos, trajo muchísima paz a ARMY, que siempre se preocupa por ellos. Más tarde, una fan le confesó que había intentado distraerse durante su ausencia, pero que no pudo porque BTS es su único amor. Y Jimin, con esa dulzura suya, le respondió: «No pensé en nada más hasta que te vi. Eres mi amor». O sea, ¿cómo no morir de amor con eso? Luego, otra persona simplemente escribió su nombre, Jimin, y él respondió con algo tan sencillo pero tan lleno de sentimiento. «Sí, soy yo». Fue como si estuviera diciendo: «Estoy aquí», con un tono cálido y cercano, y eso bastó para que todos sintieran como si les hablara directamente. Cuando una fan se despidió diciendo que tenía que volver al trabajo y le pidió que se cuidara y no se lastimara, Jimin escribió: «De aquí en adelante», dejando la frase abierta, como si estuviera prometiendo que va a seguir adelante también, que va a cuidar de sí mismo o que hay más por venir. Una frase misteriosa pero reconfortante. En otro momento, Jimin también compartió un poco de lo que ha estado pensando últimamente antes de dormir. Dijo que ha reflexionado sobre si debería dejarse crecer el cabello, cambiar de estilo, usar aretes, incluso sobre si debería usar perfume. También habló de cómo ha estado haciendo ejercicio y que cree que no le costará mucho volver a bailar cuando termine su servicio. Se pregunta qué canciones cantará, cómo será el nuevo álbum, cómo será su vida ahora que está entrando a los 30. Todo esto muestra cuánto está pensando en el futuro, en volver a la música, en seguir conectando con sus fans. También dijo que quiere mantenerse sano y seguir haciendo lo que ama por mucho tiempo más. Y quizá uno de los momentos más emotivos fue cuando una fan compartió una historia muy personal. Le contó que conoció a BTS cuando estaba en secundaria y que ahora está por graduarse de la universidad, que en ese tiempo perdió a su padre, pero que gracias a BTS, especialmente a Jimin, encontró la fuerza para seguir adelante. Su mensaje era un agradecimiento muy sincero, y Jimin le respondió con una de las respuestas más bonitas de la noche. Le dijo: «El tiempo ya ha pasado muy rápido, muchas gracias por crecer tan hermosamente. Estoy seguro que tu padre también estaría orgulloso. Así como has crecido tan bien hasta ahora, espero que sigas creciendo bien en el futuro. Espero que Kong Kong solo sea feliz en el futuro. Trabajaré duro para ser más increíble también. Gracias». Ese mensaje fue como un regalo, lleno de amor, reconocimiento y esperanza.
Cerró su aparición con un broche de oro, dejando a todos con el corazón lleno. Y en medio de tantos momentos emotivos, también hubo espacio para el humor. Una fan le comentó en tono divertido que había leído 2 libros imaginarios llamados Cómo llamar la atención de Jimin y Cómo hacer que Jimin dé la vuelta a una carta. Ese tipo de bromas también hizo que todo se sintiera más ligero, como una charla entre amigos que se entienden sin necesidad de explicarlo todo. En resumen, esa noche en Weverse fue un carrusel de emociones. Risas, lágrimas, ternura, nostalgia, esperanza. Y lo más bonito de todo fue confirmar que Jimin sigue siendo ese ser humano cálido y atento, que cuida de sus fans incluso cuando está lejos, y que además está junto a Jungkook, fortaleciéndose mutuamente. Fue una noche para recordar, que dejó a ARMY con el corazón lleno de amor. Durante esa noche tan especial en la que Jimin apareció de sorpresa en Weverse, no solo hubo momentos llenos de emoción y ternura, sino también muchas risas gracias a su sentido del humor y su personalidad juguetona. Entre tantos mensajes bonitos y conmovedores, también se vivieron instantes muy graciosos que demostraron por qué Jimin tiene ese encanto tan único que hace sonreír a cualquiera, incluso con las cosas más simples. Uno de esos momentos fue cuando una fan comentó en tono de broma que recientemente había leído 2 libros, uno llamado Cómo llamar la atención de Jimin y el otro Cómo hacer que Jimin dé la vuelta a una carta. Una ocurrencia muy típica de ARMY, que siempre saca ideas creativas y divertidas para hacer reír a los chicos. Jimin, claramente sorprendido y confundido, pero muy entretenido, simplemente respondió con un al principio y luego con un inocente ¿existe tal cosa? Esa respuesta tan genuina y llena de curiosidad hizo reír a montones. Fue como si estuviera realmente tratando de entender si esos libros existían de verdad, mostrando ese lado ingenuo y adorable que tanto enamora. Esa forma tan natural de reaccionar es justo lo que lo hace tan especial. No finge, no posa, simplemente es él mismo, incluso en los comentarios más locos. Y claro, los mensajes divertidos no se detuvieron ahí. Otra fan, queriendo jugar un poco, le escribió: «Cuando regreses, tienes que jugar mucho con nosotros, ¿de acuerdo?» Y Jimin respondió con un emoji de, como diciendo, «trato hecho» o «ya está acordado», con ese aire relajado y cómplice que hace sentir que está realmente cerca, como un amigo con el que estás charlando. Más adelante, otra ARMY mandó un mensaje lleno de humor diciendo: «Jimin Oppa, si respondes a mi comentario, obtendré 100 puntos en el examen de matemáticas. En realidad, odio las matemáticas. ¿Llamar?» Y Jimin, ya totalmente metido en el tono juguetón de la conversación, le contestó riéndose: «Chicos, esto necesita ser certificado», como diciendo: «A ver si es verdad todo esto que están prometiendo», con ese tono medio bromista, medio desconfiado, pero de la forma más adorable posible. Y por supuesto, las promesas locas no paraban. Otra fan fue aún más allá y dijo: «Si recibo una respuesta de Jimin Oppa, cantaré la canción de la promesa frente a la empresa». Una de esas declaraciones tan exageradas, pero hechas con amor y humor que solo ARMY sabe hacer. Jimin no se quedó atrás y le respondió: «Todos están hablando mucho de cosas que causarán problemas. Por favor, autentique esto también». Básicamente se estaba riendo con ellas, como diciendo: «Van a terminar metiéndose en problemas por mi culpa», pero al mismo tiempo alenta esa complicidad divertida que se crea entre él y las fans. Y para cerrar con broche de oro esta lluvia de ocurrencias, otro fan contó: «Jimin Oppa, si respondes a mi comentario, haré 100 flexiones. Incluso puedo desafiar a Jungkook». Nada más y nada menos que desafiar a Jungkook. Una locura total. Y Jimin, súper metido en la dinámica, respondió entre risas: «Oh, por favor, verifica esto también», como diciendo: «Quiero pruebas», y mostrando que estaba disfrutando cada segundo de esta interacción. Cada respuesta de Jimin fue un recordatorio de por qué su personalidad es tan querida. Su lado juguetón, dulce, curioso y siempre dispuesto a reírse con ARMY hizo que todo se sintiera como una charla entre amigos de toda la vida. No importaba que estuviera en servicio militar, su calidez traspasaba la pantalla. Fue una de esas noches donde, entre bromas y cariño, se reafirmó una vez más ese lazo tan especial que tiene con sus fans. Una conexión auténtica, ligera, llena de amor, humor y mucha complicidad.